Buenos días a todos, buenos días mi paz. Buenos días iglesia. Qué bueno estar aquí en este tiempo de devocional, de oración. Bueno, hoy comenzamos un nuevo mes, ¿no? Estamos a 1 de diciembre, terminando, este es el último mes del año. Ayer decíamos, nuestro Dios hasta aquí nos ha ayudado. Amén. Que Dios ha sido muy bueno con nosotros. A pesar de las luchas que hemos tenido, Dios ha estado allí, no nos ha soltado, no nos ha faltado, así que qué bueno es poder iniciar esta mañana agradeciendo al Señor por este nuevo mes que tenemos, por este último mes del año, donde Dios no nos ha faltado. Así que bendigo su vida, cada uno de los que está allí, grandemente, su casa, la intención con la que amanecen esta mañana de buscar a Dios. Que Dios les bendiga grandemente en este tiempo, en este día 1 de diciembre. Veníamos a pasos acelerados, ¿no? El año pasó muy rápido y Dios sabrá. Este es un buen momento para soltarnos en las manos del Señor, porque Dios sabrá qué será el año siguiente. Amén, amén, amén. Nosotros no lo sabemos, Dios lo sabrá. Bendecimos a los que ya se conectaron, a nuestra hermana Jané Ortiz, que Dios te bendiga, a Marta, a toda su familia allí en Estados Unidos, les bendecimos, a Sonia, nuestra pastora Ligia, a nuestra hermana Janecita, a Ingrid, Dios te bendiga a Ingrid, a nuestra hermana Ruby, allí su familia, Vladimir, su hija Carolina, allí donde se encuentran, que Dios les bendiga y les guarde grandemente. A nuestra hermana Elena Quimbayo allí en Santa Librada, cada uno de los hermanos de Santa Librada, Dios les bendiga mucho en esta mañana. A nuestra hermana Gloria Marina en San Bernardo, que Dios le bendiga. Nuestra hermana Betty, a John Becerra, Dios te bendiga. Nuestra hermana María, Dios me le bendiga a mi hermana Marita. A Kate Ríos, Dios te bendiga. A nuestra hermana Yolandita, que Dios bendiga su vida, a nuestra hermana Linda, a Ofelita, qué bueno ver la Ofelita aquí, a Vanis, Dios te bendiga Vanis, y a cada uno de ustedes que se está conectando allí y que se irá conectando en esta mañana. Nosotros somos cristianos siempre, ahora en diciembre. Hay muchos, porque en diciembre, como los niños están en vacaciones, uno tiende a relajarse, o a veces se va de vacaciones a algún lugar, tiende uno a relajarse. Y eso a veces sale perjudicial en este camino, porque cuando usted intenta arrancar otra vez, le cuesta mucho. Pero nosotros somos cristianos de enero a diciembre y vuelve a arrancar, de enero a diciembre. Todo tiempo buscamos al Señor, clamamos al Señor. Y este es un tiempo para agradecer a Dios, porque Dios nos ha llevado de su mano, nos ha guiado sobre aguas tormentosas y nos ha traído hasta que ya estamos culminando este año, y Dios no nos ha faltado. Así que por eso estamos en estas mañanas buscando, orando y clamando a Dios nuestro Padre. Entonces vamos a orar en esta mañana, mi paz, oremos al Señor. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana, iglesia. Como decía la pastora, de verdad que cada milésima de segundo Dios ha tenido tanto, pero tanto cuidado de nosotros y tanta misericordia, que solamente necesitamos decirle gracias. Gracias, Señor, porque no tuvimos que hacer ceremonias fúnebres este año prácticamente, a pesar de las circunstancias de tal COVID y de todo eso, que no, ni aquí en Boitá ni en Santa Librada, solo el hermano Humberto, porque ya sufría del corazón. Pero de verdad, iglesia, démosle gracias a Dios en esta mañana, porque hoy iniciamos un nuevo mes, y ese mes está en las manos del Señor para todos nosotros, nuestra familia y todo. Es solamente decirle, Señor, rindamos nuestro corazón delante de Él, y rindamos y digámosle, Señor, aquí estamos. Señor, tú nos guiarás, tú nos enseñarás, tú nos instruirás, y tú, Señor, nos fortalecerás y tocará también nuestro corazón para que cada día busquemos tu rostro, Señor. Amantísimo Dios, tú eres ese Dios vivo y maravilloso, Señor. Te agradecemos tu presencia, te agradecemos inmensamente todo el amor derramado que ha tenido sobre tu iglesia, Señor.
Gracias, Señor, porque ha sido desbordante tu amor, Señor. Gracias, mi Señor, porque tu misericordia la hemos podido percibir, Señor, cada momento de nuestra vida, Señor amado. Aunque ha vivido momentos oscuros, momentos difíciles, Señor, Padre precioso, cada uno ha manejado una situación difícil, Señor, tal vez muy tormentosa, Señor, también, Dios mío, tal vez donde ha querido desfallecer en la fe, Señor, pero tú has estado ahí, así como cuando estuvo allí con Pedro, Señor, cuando iba sobre las aguas y de pronto se hundió, Señor, tú tomaste esa mano, Señor, y lo sacaste otra vez sobre las aguas, Señor. Eso es lo que haces tú con tu pueblo, con tu iglesia, en momentos de desfallecimiento, Señor, de desaliento, Señor, de pérdida de fe, Señor, pero tú estás ahí, Señor, para alimentarnos, Padre, con tu palabra, Señor. Gracias por esa palabra que nos nutre, Señor, nos da fuerza, nos da aliento, Señor. En ella creemos, Señor, en ella confiamos, Padre, porque es tu palabra. Eres tú mismo hablándonos cada mañana, cada mediodía, cada atardecer. Está ahí para hablarnos, para darnos fuerzas, para darnos consuelo, Señor, para direccionar, Dios mío, nuestros pensamientos, Señor de la gloria. Gracias, gracias, Señor, por este inicio de mes, un mes de victoria, un mes de sanidad, Señor, en todas las áreas de tu iglesia, Señor. Padre, solo tú conoces la sed que vive cada hijo tuyo, Señor, cada hija tuya, cada hogar, cada familia, Señor de la gloria, Padre. Hay muchas desavenencias, hay muchas situaciones difíciles y duras, Señor, Padre, pero tú nos dices allí en Mateo 6:33, Señor, que busquemos primeramente tu reino y tu justicia, porque todo, Señor, lo demás vendrá por añadidura. Esfuérzanos, Señor, a buscar tu reino, Señor, es buscarte, Señor, es lo que tú nos has dicho, es buscar tu reino, buscar mi reino, Señor, en eso debemos de ocuparnos, Señor. Ayúdanos a ocuparnos en buscar tu reino, Señor, y tu justicia, Señor amado. Necesitamos incrementar la búsqueda, Señor. Necesitamos intensificar cada momento esa búsqueda, Señor. Porque de ti, Señor, está la vida, viene el poder para nosotros, Señor, viene la fortaleza, Señor, viene la provisión, viene el sustento, viene la protección divina, Señor, de ti, Señor, que eres fuente de poder, eres fuente de vida, Señor, eres la fuente de la gracia, de la misericordia, Señor. Padre, gracias porque tú dejas fluir esa gracia sobre tu iglesia en esta mañana, Señor de la gloria. Tu presencia, tu gracia fluye, Señor de la gloria. Gracias por dejar, Dios mío, y permitirnos, Señor, sentir tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos abrigas en esta mañana, Señor, con tu amor eterno, con tu amor divino, Señor. Gracias, Señor, porque tú le das fuerzas a aquel que está desmayando, a aquel que estaba desalentado, Señor, a aquel que de pronto ha puesto las miras en las cosas de la tierra, Señor, y ha estado preocupado, Señor, porque tal vez está pensando ya en la cena navideña o en la ropa, Señor. Perdónanos por ocuparnos de esas cosas, Señor de la gloria. Perdónanos, Padre, porque lo que tú nos dices, busquen primeramente el reino de Dios. Ayúdanos a buscar ese reino, Señor. Ayúdanos a intensificar, Señor, porque las cosas terrenales se quedarán aquí, son temporales, Señor, mas tu presencia es eterna, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esa mamá, Señor. Quita todo afán del corazón, toda ansiedad, toda preocupación, Señor, que tal vez está pensando que no hay dinero para la ropa de sus niños, que para la cena o para diferentes cosas o para el viaje, Señor. Ayúdanos, como dice tu palabra, que nos deleitemos en tu palabra, en tu presencia, Señor, porque tú tienes cuidado de todos aquellos que te buscan, de todos aquellos que se rinden a ti, Señor, de todos aquellos que nos humillamos delante de ti, Señor. Tú tienes misericordia, Señor. Tú tienes cosas grandes para sorprendernos, mi Señor. Padre, sorprenderás a muchos hogares, a muchas familias este fin de mes, Señor. Este año que estamos terminando, Señor. Hoy iniciamos ese mes de último mes para el año, Señor, 2020, Señor. Pero tú has traído grandes cosas de bendiciones, Dios. En este año tú te manifestaste, mostraste el amor
amor, mostraste ese poder grande, Señor. Mostraste la misericordia por las familias. Padre precioso Dios, te moviste, mi Señor de la gloria, bendiciendo, proveyendo alimentos, Señor. Tú enviaste alimento de muchos lugares para muchas familias, Dios. Gracias, Señor, Dios de gloria, Señor divino. Y sé que el 2021 está en tus manos, Padre, y tú nos direccionarás, Señor. Lo que necesitamos es intensificar esa búsqueda, Señor. Necesitamos es preocuparnos por cómo buscarte cada mañana, Señor. Cómo buscar esa presencia, Señor de la gloria. Es lo que necesitamos preocuparnos, Padre precioso, Señor. Es buscar tu presencia, tu poder, tu gracia, tu favor, tu misericordia, agradar tu corazón, que es nuestra vida diaria, Señor de la gloria, que tiende a ser infiel, Señor, que tiende a ser desobediente, Señor, que tiende, Dios mío, siempre a ir, Señor, en contra de tu voluntad. Es por lo que nos tenemos que preocupar, Señor, por estar haciendo tu voluntad, Señor, por estar siempre de verdad teniendo ese altar, Señor, encendido, Señor. Es lo que debemos de preocupar y enseñar a nuestros hijos, Señor. Ayúdanos, mi Señor, para que nuestros hijos aprendan a mantener un altar encendido, Señor. Ayúdanos, Padre precioso, a organizar el altar, Señor, como Elías ordenó ese altar, Señor, lo organizó, Señor de la gloria, para que tú te manifestaras con poder como lo eres. Tú eres poder, Señor. Tú eres Dios de poder, Señor, el que cambia las cosas, el que muestra quién eres tú, el único Dios verdadero, Señor. Y te mostrarás donde estén levantando altar. Te mostrarás allí, Señor, donde esa mujer está levantando altar cada mañana, Señor. Donde ese hogar, Señor, hacen un devocional, Señor, agradeciendo, Señor, por lo que tú has dado, Señor. Gracias por ese padre de familia, Señor, por ese sacerdocio, Señor, allí en la casa, Señor amado. Gracias por esos hombres y mujeres, Señor, juntamente con sus hijos, amado Dios. Gracias, Señor amado, por colocar el querer como el hacer, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por colocar dentro de nosotros sed que debilite, Señor, por ti, Señor. Esa sed que nos debilite de buscar tu presencia. El deseo más grande de estar, Señor, delante de ti, Señor. Que saquemos el tiempo, que nada nos obstaculice, Señor. Padre, a Marta se le obstaculizó llegar a tu presencia por los quehaceres de la vida, las preocupaciones de la vida, Señor. Todo esto ella permitió que todo esto le obstaculizara estar sentada a sus pies, Señor. Pero María supo escoger la mejor parte, Señor, estar sentada a tus pies, Señor, escuchando esa maravillosa y poderosa palabra que ella sabía que salía de tu boca, Señor. Padre, que ella era la que producía vida, aliento, fuerza, vigor, Señor, y enséñanos a estar delante de esa presencia tuya, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre precioso, por ayudarnos a tener la actitud de María, Señor. Siempre, siempre, Señor, postradas adorando tu nombre, Señor. Gracias, Señor, Dios de gloria, Padre. Muchas gracias por esta mañana de bendición. Oh, Señor, entregamos este precioso mes en tus manos, Señor. Y creemos, Señor, que tú sorprenderás, iglesia, Señor, que tú sanarás, Padre, heridas, tú sanarás corazones, tú sanarás hogares y familias, Señor. Gracias, Señor de la gloria, Padre precioso, porque la búsqueda, Señor, hará que tú hagas descender fuego del cielo, Señor de la gloria, Padre, para mostrar ese poder y ese amor y esa misericordia y mostrar que hay un Dios vivo y poderoso, que cuando le buscamos, Él se mueve, Señor amado. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por ese favor en este día. Gracias por el día de hoy. Lo entregamos en tus manos, Señor, y ayúdanos, Padre precioso, a creer, Padre, por esa sanidad física, por esa sanidad espiritual, Señor. Muchas gracias, Señor, por ser nuestra protección y seguridad, Señor. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, Padre nuestro, te agradecemos por el obrar glorioso de tu Espíritu Santo dentro de tu iglesia. Muchas gracias, Señor. Veremos tu gloria, Señor. La veremos, Señor, en este todo mes, Señor. Veremos tu gloria, veremos tu presencia, Señor. Sentiremos a ti, Señor. Gracias, amantísimo Padre. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Qué bueno nuestro Señor y poder orar y clamar delante de su presencia. Sabe que todos los días debemos tener la actitud para venir delante de Él, para buscar su rostro. Dios es la fuente de todo.
la fuente de todo lo que nosotros somos, Así vivimos, tenemos, es Dios. Sí, Señor. El día que olvidemos cuál es la fuente, ese día estamos destinados a fracasar. Así es. Y vamos a hablar un poquito de esos Nehemías. El día que olvide cuál es la fuente Aleluya, Señor. de todo lo que usted es, estamos destinados a fracasar. Porque la fuente de todo, de nuestra familia, nuestra vida, nuestra casa, nuestra vida espiritual, es Dios. No hay otra fuente. Así es. Y eso nos hace recordar en el estanque, cuando Jesús llega al estanque, y dice la Biblia de Bethesda, dice la Biblia que la gente esperaba un movimiento de aguas. Y sabe que hay muchos cristianos que viven su vida así, esperando un movimiento de aguas. Y la Biblia, y es más, hasta eso nos predican y dicen, hay que mover las aguas. Y sabe que aunque había una fuente de agua externa, la fuente de agua viva estaba caminando entre ellos. Por lo tanto, Jesús entra y ahí estaban los cojos, los mancos, mejor dicho, todos los, uno diría en el idioma colombiano, los llevados. Así es. Los que estaban mal, totalmente mal. Si usted ve el escenario, no era bueno, era malo. Era un escenario triste, dificultoso, de adversidad, de Solo había dolor, enfermedad. llanto, queja. Porque todos sabemos qué significa cargar con una enfermedad. Ay, Señor. Y toda esa gente que estaba allí estaba cargando con enfermedades fuertes. Tanto que la Biblia dice que Jesús entra, y por eso la Biblia registra algo en ese pasaje, que estaban cerca a la puerta de las ovejas. Porque era gente necesitada. Las ovejas siempre son necesitadas. Nosotros somos ovejas. Sí, la Biblia dice que Jesús entra, y cuando ve las ovejas, se acerca un hombre que ya tenía mucho tiempo ahí. No podía caminar. Tenía 38 años de estar ahí postrado. Y la Biblia dice entonces que Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y él dice, la respuesta de él fue, no tengo quien me meta. ¿Sí? Cuando supuestamente el ángel descendía. Y sabe que predicamos tanto ese estanque del ángel que descendía, y eso era, haga de cuenta, ir al Señor de los Milagros. Sí, señora. ¿Sí? Era una tradición fuerte que tenían en Israel. Y la Biblia por eso registra que Jesús entra allí y le dice, ¿quieres ser sano? Y él dice, no tengo quien me meta las aguas. Lo que Jesús estaba preguntando era si quería ser sano, no si quería que lo metiera al agua. Pero mire la respuesta de él, porque él creía que la fuente de su salud estaba en ese estanque. Y Jesús le dice, no, levántate. Jesús le sana. ¿Qué está dando a entender? Había una fuente de agua mejor. Y esa fuente de agua mejor era Cristo, que es agua viva. ¿Sí? Es la fuente de agua viva. Iglesia, la fuente de todo lo que somos es Cristo. Amén, amén, totalmente. Por eso le buscamos, por eso estamos delante de Él todos los días. Sea diciembre, sea festivo, sea lo que sea, estamos delante de su presencia, porque entendemos que la fuente de todo es Dios. El protagonista en esa historia del estanque no fue el estanque, no fue el ángel que descendía. El protagonista de esa historia bíblica fue Jesús. Una vez yo le enseñaba en culto, fue Jesús, que era la fuente que este hombre necesitaba para recuperar lo que había perdido, de la situación en que vivía, de la necesidad que tenía. En este caso para él era la salud, que lo tenía tantos años en esta situación. Iglesia, la fuente de todo lo que necesitamos está en Dios. Nunca olvidemos eso, porque el día que empecemos a tomar de otras fuentes, tendemos a olvidar que la fuente de toda bendición nuestra viene de Dios. ¿Sí? De todo lo que necesitamos viene de Dios. Y vamos a meditar un poco en la palabra, hablando de eso, de la fuente que es Dios.
a meditar un poco. Veníamos estudiando el libro de Nehemías, yo no me he olvidado que no lo hemos terminado, Apenas pero apenas dos o tres, en el capítulo 2, y hoy vamos a hablar un poco más. Y arrancamos hablando de este libro de Nehemías diciendo que el comienzo de una gran restauración fue la oración, ¿sí? Hablamos de un Nehemías que oró más de 3 meses por algo una necesidad que Dios puso en su corazón. Y en el capítulo 2 vamos a leer un poco acerca de lo que estamos hablando. La fuente de todo lo que nosotros necesitamos es Dios. Él es la fuente. Por eso nosotros estamos día a día bebiendo de esa fuente. Por eso usted va a ver pasajes como en Isaías: vengan a mí todos los sedientos y yo os haré a beber, ¿sí? Vengan los trabajados y cargados. Dice, vengan y beban gratuitamente, ¿sí? Porque la fuente de todo lo que necesitamos está encerrado en Cristo. Amén, amén. En Cristo. Entonces vamos a mirar un poco ello y luego ahorita en un momento más empezaremos a orar, porque necesitamos hablar de esto. Porque si no enseñamos de esto, es como decirle que usted va a terminar el año muy bien o va a empezar el año muy bien, pero si su fuente no es Dios, no va a haber año bueno. No va a haber año bueno. Sí, señora. O sea, que no olvide de la fuente, porque viene un 2021 que no sabemos qué está adelante. No podemos olvidarnos de la fuente, porque es que es lo que nos sustenta. Entonces no podemos seguir planeando sobre fuentes diferentes. Amén. El domingo se asustó la iglesia, no me acuerdo en qué culto fue, que yo les dije, pues Dios no tiene poder, y vi más de un poconón de caras asustados. Le dije, no, Dios no tiene poder. Y entonces le digo, porque Él es la fuente del poder. Y entonces ya todos se ríen. y les pregunto, ¿ustedes asustaron, Miguelito? Y todo, claro, ¿cómo así que está diciendo herejías? No, Él es la fuente del poder. Óigame esto, porque si comenzamos un año, aprovechando que vamos terminando este año, si comenzamos un año no entendiendo que la fuente de nuestras bendiciones es Dios, vamos a estar prendidos de otras fuentes diversas y probablemente permanezcamos esperando que esas aguas se muevan, equivocando la fuente, ¿sí? Cuando el paralítico recibió la sanidad, entendió que la fuente era Cristo. Amén. Entonces, iglesia, si nosotros no tenemos en cuenta que la fuente de todo es Dios, vamos a seguir planeando sobre cosas que no nos van a llevar a ningún fin. Así es. Entonces, no podemos decirle, hermanos, este año va a ser un año de victoria. ¿Por qué? Porque si tu fuente no es Cristo, probablemente no va a ser un año de ninguna victoria. Por eso, sobre todo nosotros que conocemos al Señor, no podemos olvidar que la fuente es Cristo. Entonces, venimos a Él porque la fuente de todo lo que necesitamos está encerrada en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo hago yo para empezar un año que yo diga va estructurado bien? Yendo a la fuente correcta. Amén. No necesitamos nada más, yendo a la fuente correcta. Entonces vamos a ir a Nehemías y ahí vamos a hablar un poquito de ello para meditar. Al final estaremos nuevamente orando por nuestras peticiones, clamándole al Señor, porque necesitamos clamarle al Señor para estar dispuestos en las manos de Él para todo lo que venga en el siguiente año y aún en el fin de este año, que nos quedan exactamente 30 días, porque hoy estamos a 1 de diciembre. Entonces, Nehemías capítulo 2. Allí en la casa yo le invito a que se ubique en Nehemías capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 11, porque ya habíamos leído el capítulo 1, que fue la oración de Nehemías. Oramos el tiempo, hablamos del tiempo y la persistencia de Nehemías en la oración, que esa es la falla de mucho cristiano, la persistencia. 3 meses duró Nehemías y hablamos un poco de la gracia que tuvo Nehemías a causa de la oración para recibir lo que necesitaba para la edificación del muro.
Pero mire el versículo 11 dice así: cuando ya el rey le da todo lo que Nehemías necesita. Vamos a ir terminando este pasaje poco a poco, ahí lo vamos a terminar. Yo sé que sí, este libro. Nehemías 2:11 dice: llegué pues a Jerusalén. Cuando Nehemías recibe todo de parte del rey, se dispone para viajar a Jerusalén, porque recuerden que Nehemías crece esa necesidad por causa de darse cuenta que sus hermanos estaban mal, que los judíos estaban mal, su estado no era bueno. Y dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, ¿y sabe qué me impresionaba esto? Porque Nehemías, a pesar del dolor que tenía y del afán, la necesidad que tenía de ir a reconstruir los muros, Nehemías llega a Jerusalén y espera 3 días. 3 días más. Y sabe que la Biblia ya ha registrado que Nehemías es un hombre de oración. Probablemente Nehemías estaba esperando saber cómo actuar. Sí, yo creo que lo dice. Porque siempre, óigame esto, siempre se va de la oración al actuar, nunca del actuar a la oración, ¿sí? Y hay veces que nosotros actuamos para después orar. Por eso, primero hacemos cosas y después estamos orando: Señor, sácame de esta, ¿sí? Porque actuamos primero en vez de orar. Nehemías nos está enseñando la fórmula correcta: primero oras y luego actúas, ¿sí? Antes de cualquier decisión, antes de cualquier acción, hay que orar. Hay que buscar el rostro del Señor. Por eso, antes de usted meterse en deudas en el año que venga, ore, ¿sí? Para que después no esté actuando y luego orando: Señor, haz algo conmigo. Porque solemos ser así. Nehemías nos está enseñando el orden correcto, ¿sí? Y dice la Biblia: esperó 3 días. Y dice: me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. En esos 3 días tremendo. Dios colocó lo que él puso en lo el que corazón. Dios había puesto en mi corazón. ¿Cómo hace Nehemías para decir lo que Dios había puesto en mi corazón? Todo este trabajo de oración, sí, amén, había hecho un Nehemías susceptible a lo que Dios quería. Así es. Iglesia, planee su 2021 en oración. En búsqueda. En oración. Es bueno una vez las actividades que hacemos dentro de las iglesias, que uno escribe qué se proyecta para el 2021. Y uno muchas veces dice: no, pues para el 2021 quiero esto. Pero es diferente cuando usted planea su 2021 en oración. ¿Por qué? Porque Nehemías está diciendo lo que Dios puso en mi corazón. ¿Quiere tener una buena agenda? Su agenda nacerá en oración. ¿Quiere tener una buena planeación para su 2021? Hágalo en oración, ¿sí? Porque Nehemías iba a ver la respuesta de Dios, porque lo que nace, la proyección de Nehemías para todo lo que iba a hacer, nació en oración. Fue Dios que se lo puso. Así es. Por eso muchas veces Dios no puede respaldar nuestros proyectos. ¿Por qué? Porque no nacen de Dios. Este había nacido de Dios en oración, para saber qué hacer, para saber hacia dónde vamos. Porque yo sé que mucha gente está con incertidumbre, porque tenemos gente que no está trabajando, gente que no tiene cómo pagar sus arriendos. Tenemos gente que está en necesidad, con mitad de sueldo, con mitad de sueldo, empresas que rebajaron el sueldo muchísimo. Sí. Y los hermanos les toca, a la gente le toca trabajar horas, 12 horas y a veces hasta más por un sueldo muy rebajado. Muy poquitos. Pero la gente dice: no lo suelto porque con que cumplo mis responsabilidades. Pero oígame esto. Entonces hay mucha gente con la incertidumbre: bueno, ¿qué va a pasar el año que viene? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo planeo lo que voy a hacer? ¿Hacia dónde voy? Sencillo: busca a Dios en oración, para que la necesidad de Dios, la visión de Dios que tiene conmigo, sea puesta en el corazón tuyo. Y entonces vas a planear tu vida de lo que Dios pone en tu corazón. Y ahí Dios
podrá respaldarte. Muchas veces Dios no puede respaldar nuestros proyectos y nuestros planes porque no van de acuerdo a lo que Dios piensa de nosotros. En este caso, Dios estaba pensando restaurar los muros y le pone la necesidad de Nehemías en el corazón. Fue Dios que hace nacer la necesidad en Nehemías. Por eso nosotros aún siempre lo repetimos aquí, debemos estar prestos para orar de acuerdo a la necesidad de Dios. ¿Cuál era la necesidad de Dios para ese tiempo? ¿Cuál era la necesidad de Dios? Y la Biblia dice, Nehemías lo está diciendo aquí, lo dice, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Era Dios que se lo había puesto. Iglesia, Nehemías iba a tener todo el respaldo de Dios, porque lo que estaba haciendo, Dios se lo había hecho nacer en el corazón. Amén, así es. Cuando nosotros, Dios, somos susceptibles a aprender a percibir a Dios, la necesidad de Dios en nuestra vida, créame que Dios no nos va a faltar. Dios iba a estar con Nehemías, porque esa necesidad se la clavó Dios en el corazón. ¿Y cómo nace esta necesidad? En oración. En oración. A veces la gente quisiera que uno le diera algo diferente, le frotara algo, o le vendiera un manto mágico, o le mandara aceite para fin de año. ¿Sí? Porque tristemente hemos caído en eso. Antes, el 31 de diciembre a uno le ponían una ropa interior amarilla, le hacían comer uvas, 12 uvas, y por cada uva un deseo, le hacían comer una cucharada de lentejas para pedir un deseo, lo mandaban a bañar con jabón rey. Yo no sé cuántas cosas, yo sé que cada uno de ustedes tiene una historia ahí. Y corrieron con la maleta. Correr con la maleta alrededor de la cuadra para poder viajar a otros países. Yo no sé, tantas cosas que hacíamos, de verdad, seguro que sí. Personalmente en mi casa, yo recuerdo que nos hacían comer las uvas y las lentejas, y mis hermanas corrían con las maletas por toda la cuadra para poder salir de viaje, para poder viajar. Y yo sé que si le pregunto a cada uno de ustedes, nos vamos a reír aquí y el tiempo se nos va a extender de las cosas que hacíamos. Óigame esto. Y muchas veces como cristianos caemos en esas mismas cosas. Ya no tenemos la ropa interior amarilla, pero casi que tenemos el aceite de la unción en la casa para el 31 de diciembre. ¿Sí? Pero óigame esto va más allá de que aprender a buscar a Dios en oración. Nehemías había aprendido a buscar a Dios en oración, tanto que Dios empezó a direccionar a Nehemías sobre la necesidad que tenía Dios. Iglesia, necesitamos que Dios empiece a direccionar la iglesia sobre la necesidad de Dios. Amén, amén, amén. Para que nuestras iglesias dejen de girar y dar vueltas como Israel en el desierto por causa de no tener una convicción acerca de lo que Dios quiere con nosotros. Necesitamos en oración que Dios haga nacer su deseo de lo que Dios quiere para nosotros en este 2021. Pero esto nació en oración, vuelvo y lo repito. Por eso Nehemías dice, lo que Dios había puesto en mi corazón, no lo declaré a hombre alguno, porque solo Nehemías lo entendía, porque Nehemías era el que había estado orando por más de 4 meses. Nehemías lo entendía, no fue de la noche a la mañana, había estado orando 4 meses. Iglesia, ¿qué hay que hacer? Que en oración, que aprendamos a buscar a Dios en oración, para que esa necesidad de Dios nazca en nuestro corazón, y allí tendremos dirección para saber hacia dónde vamos, para no estar girando, sino tener dirección. Y miren lo que sigue diciendo, porque les decía que vamos a hablar un poco acerca de la fuente de todo. Dice, alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Cada una de las puertas tienen una especificación y más adelante lo vamos a estar mirando.
Señor. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta entré por la puerta del valle, y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, y ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos, y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Óigame, el panorama que veía Nehemías era malo, porque la ciudad estaba destruida. Totalmente. ¿Sí? ¿Sabe que hoy muchos están viendo el panorama mal? Por eso muchos están en incertidumbre. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Hacia dónde vamos a ir? Nehemías a su alrededor solo veía destrucción. Y es muy fácil este tiempo tener una misma percepción como la de Nehemías. Nehemías era en cuanto a las murallas de Jerusalén. Nosotros las vemos en otras áreas: economía, familiares, la salud, la necesidad tan grande que hay en medio de nosotros, los desplazados. ¿Cuánta gente desplazada en Colombia? Perdón, ¿cuánta gente damnificados? Exactamente, damnificados. ¿Cuánta gente saliendo de nuestros pueblos veredales, campales, por la guerra que se ha armado en todas? Era algo parecido, sino que Nehemías lo estaba observando en estructuras, nosotros lo estamos observando en la sociedad. ¿Sí? Está derribada todo eso. Derribada totalmente. Nehemías estaba observando muros caídos, puertas caídas, quemadas, escombros, o sea, pedazos de no eran montañas. Sí, no había, montañas. Dice, la caballo, no podía caminar, no podía pasar podía, por ahí. sí. Le tocó a Nehemías dar la vuelta por el torrente. Espacio. ¿Sí? Sabe que cada vez que se ha observado destrucción, Dios nada más ha necesitado un hombre que inicie en oración. Uno solo. ¿Sí? Y hay mucha gente que se queda mirando la destrucción. ¿Cuántos no dejaron? Estaban ahí, se quedaron observando la destrucción de Jerusalén, los muros derribados. Pero hubo uno que se dedicó a la oración para tener una percepción diferente. Iglesia, nosotros no tenemos muros derribados hoy, pero tenemos una sociedad derribada en muchos sentidos. Yo no sé si a veces no lo alcanzamos a percibir. Sí, se ha derribado, pero la relación familiar entre hijos, padres, entre hijos, esposos, uno ve esposas, la lucha, los divorcios son a montones. Yo le decía a alguien, en estos días hablando con alguien, aún en el ámbito cristiano, totalmente. Usted ve que se casan y al año se están divorciando, a los 2 años se están divorciando. O sea, tenemos muros derribados en mucho. El escombro es mucho. ¿Sí? El muro de la oración está caído en muchas personas. Derribados totalmente. Y oígame esto, Nehemías vio todo eso. Y miren lo que dice Nehemías en el versículo 17. Dice lo siguiente: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos. ¿Cómo es que todos los que vivían, y es que esto lo pone a pensar a uno, todos los que vivían ahí, estaban ahí con la ciudad derribada y no se percataban del mal en que estaban viviendo? Hasta que fueron detrásito de él. Hasta que nuestros sentidos audibles espirituales no podemos percibir el mal en que vivimos. Se les volvió normal. Y con eso hay que tener cuidado, iglesia, porque es anormal, válgame la redundancia, que el mal se nos vuelva normal. Que un divorcio, que los divorcios dentro de nuestras congregaciones nos vuelvan normales. Que ver que los hijos, los padres, los conflictos familiares sean normales. Y sobre todo en alguien que conoce al Señor. Es por no andar en el espíritu. La vida de oración nos hace sensibles. La vida de oración despierta esa sensibilidad para entender las cosas que no están en su punto.
no están correctas. Por eso Nehemías se para y les dice, vosotros ves el mal en que estamos. Iglesia, este año nos ha traído consecuencias no buenas. A algunos les ha traído algunas cosas buenas, ¿no? Sí, claro. Algunos bien, pero la hay gran otras... mayoría de gente está con sus muchas cosas. Sí, lo que decíamos ahora, la parte laboral de la gente, o sea, hay cosas que se estabilizaron un poco. Todo ello tiene un fin, como lo tiene aquí. Todo ello tiene un propósito, porque Dios no hace las cosas sin propósito. Todo tenía un propósito. En este caso, decíamos que un poco el propósito de Dios era hacer entender a Israel el mal que habían cometido y el pecado que habían cometido en contra de Dios, cómo habían dejado a Dios. Y por causa de dejar a Dios, Dios terminó dejándolos a ellos y fueron llevados cautivos. Pero aquí Dios les estaba dando una segunda oportunidad para hacerlo bien, porque eso es lo bueno del Dios que tenemos. El Dios que tenemos es dándote segundas oportunidades, ¿sí? Es como el dicho que le decían las mamás a uno, mi hijo, mientras haya vida y esperanza, ¿sí? Está bien, se cayeron los muros, pero hay una segunda opción, ¿sí? Ya era como Dios diciéndole, la primera vez me hicieron mal, hay una segunda opción para hacerlo bien, para vivir de acuerdo a lo que Dios pide, ¿sí? Entonces por eso Dios le está dando la opción de reconstruir. Nehemías le está diciendo, ustedes ven el mal en que estamos, miren lo que está diciendo, ven el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Y Nehemías se para y dice, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Por eso el trabajo de la iglesia en este tiempo es que edificar. La iglesia está edificando en oración. La iglesia está volviendo a la palabra. Ese es el trabajo de la iglesia. ¿Quién sería Nehemías de este tiempo para tantos muros derribados, para tantas cosas que estamos viendo en nuestra sociedad? La iglesia es el Nehemías de ahora, que se para y edifica. Edificamos en oración. Por eso la iglesia trabaja con familias, con esposos, con niños, con niñas, porque tenemos que edificar sobre lo que está destruido. Y hoy está destruida la relación familiar, tantas cosas que están dañadas en medio de nosotros. Pero la intencionalidad por eso es una necesidad que nace de Dios al corazón de Nehemías. La iglesia tiene que aprender a orar para saber cuáles son las necesidades de Dios ahora, en este tiempo, para poderse levantar y hacer y actuar de acuerdo a lo que Dios pide. Y miren lo que dice, levantémonos y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Nehemías le está diciendo ya pasó lo que pasó, no estemos más así. ¿Qué hay que hacer? Levantarnos, ¿sí? Iglesia, nos toca levantarnos. Sí, se perdieron cosas, fue un año duro, pero levantémonos. ¿Por qué? Porque Dios sigue estando aquí con nosotros. Dios sigue estando aquí. Y mire lo que dice la Biblia. Y dice, entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dice, y dijeron, levantémonos, ahora lo está diciendo el pueblo, y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. A mí me gustan mucho estas frases que salen en el libro de Nehemías. Forzaron su mano para bien, porque el pueblo escuchó a Nehemías. Todo hombre, toda mujer que está en oración tendrá algo que decir de parte de Dios. Así es. Eso le estaba diciendo él ahí a ellos. Cómo la mano de Dios ha estado sobre mí. Ha estado sobre mí. Y era por una sola causa. Lo veíamos en el capítulo 1, la oración. No había, óigame, no hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera. La oración. Y Nehemías le está diciendo, la mano de Dios ha estado sobre él. Nehemías le levantó y dijo, vamos a edificar, miren el mal que estamos. A Nehemías le están diciendo, ustedes han observado el mal,
cada día es como hoy, usted sale y la gente es, ay, mire que no me alcanza para el arriendo, no me alcanza para, no, mire que el esposo se fue con otra, que los niños yo no sé qué, que le pegó a la mamá, o sea, algo, lo estamos en un contexto ahora, el mal que estamos, Nehemías les dijo, levantémonos y edifiquemos, ¿por qué? La mano de Dios ha estado sobre mí, y les contó, yo pedí cartas, es como si Nehemías le empezó a hacer la recapitulación de todo lo que le había pasado. Le dije al rey, el rey me dio cartas, me envió acá, me dijo que porque estaba triste, la mano de Dios estuvo sobre mí, porque no solo me envió, sino que me dio los materiales para reconstruir. Que haya gracia, que haya mire gracia todo lo que hace la delante del rey, oración. porque si o sea, no hubiera estado la mano de Dios sobre él, la gracia de Dios sobre él, hubiera sido muerto. Cuando mostró esa tristeza que había dentro de él, que no podían estar tristes, los coperos, los que estaban ahí, no podían estar tristes, tenían que estar sonriendo. Mi esposo escribe una palabra ahí muy buena y es verdad, la oración sana la indiferencia. Amén. Sí, señor. La oración sana la indiferencia, porque muchas veces, es más, estaban ahí, todos veían el mal, pero nadie se percataba de ello. ¿Sabe por qué? Nehemías se percató por causa de la oración. Se le abrieron los ojos, empezó a sentir como Dios sentía, a ver lo que Dios quería. Es algo especial. La oración hace muchas cosas en nosotros. Y miren que Nehemías le hace la recapitulación, entonces el pueblo se levanta y dice, bueno, levantémonos y edifiquemos. Levantémonos y vamos a hacer lo que Dios mandó hacer, serían otras palabras. Levantémonos y actuemos por lo que es la necesidad de Dios. Ahora, iglesia, necesitamos levantarnos y empezar a actuar de acuerdo a lo que es la necesidad de Dios ahora. Pero yo no puedo ser sensible a lo que Dios quiere si yo no oro, porque la oración me sanará de la indiferencia acerca del mal de otros, ¿sí? Porque a veces somos indiferentes acerca de lo que otros pasan, de las necesidades de otros, porque no tenemos vida de oración. La oración nos sana de la indiferencia. Y mire lo que dice ahí, sigue diciendo, Dios mío, y dice, la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me ha dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos, así forzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyó Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio a nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Toda persona, óigame esto, que se levanta y que empieza a accionar por la necesidad de Dios, tendrá oponentes, ¿sí? Tendrá enemigos. En este caso, en Nehemías estaba reflejado en 3 personas que lo vamos a ver en este libro, que van a estar representadas en todo este libro. 3 personas que se oponían, ¿sí?, a lo que Dios quería hacer. 3 personas que mire, tomaron en burla, en desprecio. Exacto. Que dijeron, estos no van a lograrlo. ¿Qué van a lograr? ¿Qué hacen ese poquito de gente orando a las 5 de la mañana? Y que predicando la palabra y todo eso no. Ellos dijeron, no, eso no, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, con esto y ustedes es que orando. O sea, ¿de dónde nace esto? Nehemías tuvo la dirección que tenía para actuar por causa de estar en oración. Supo a dónde ir, a quién dirigirse, por causa de la oración. Supo cómo actuar por causa de la oración. ¿Sí? Y tuvo sensibilidad para el mal de alrededor por causa de la oración. Y lo que dice la Biblia es que tenía sus oponentes. Mientras usted no haga nada, nadie lo va a criticar. Pero cuando usted haga algo por Dios, siempre habrá quien critique lo que usted hace por Dios. ¿Sí? Óigame esto, mientras no hagamos nada por lo que vivimos, por las situaciones que vemos a nuestro alrededor, en nuestra sociedad, pues al enemigo le conviene diciendo, lo siento, sí, pobrecito, nada va a pasar. Pero el día que decidamos obedecer a la necesidad de Dios, amén, actuar en la necesidad de Dios, entonces ese día
veremos que hay enemigos, ¿sí? Que hay cosas que se oponen, así como Daniel tuvo opositores en su vida de oración, ¿sí? Así como Jesús tuvo opositor en su ministerio, en la predicación, ¿sí? Todos tendrán que enfrentar cosas así. Es más, el momento, estos días escuché una frase y me gustó mucho. El momento de guerra más difícil del cristiano es cuando quiere hacer algo por Dios. Cuando usted dice, yo voy a orar y no voy a faltar en una oración, vea, yo voy a estar ahí, se lo aseguro, Dios, que el 2021 voy a orar más. No es raro que tenga sus buenos sopotongos y vengan y pa, ¿sí? ¿Por qué? Va a haber mucho obstáculo Siempre que usted termina hacer algo para Dios, siempre tendrá oposición. Siempre. A veces externos como internos. Señor, el 2021, espera y verás que yo voy a servir más de lo que sirvo. Hablemos en el 2021 que se les presente su Tobías, su Gesén y su Ananías. Zambalá. Sí. Cuando se le presente su Zambalá, su Tobías y su Gesén, voy a ver si lo que usted planeó el 31 de diciembre de 2020 lo va a hacer, ¿sí? Porque muchos tienden a dejarse amedrentar por las cosas que vienen. Daniel dijo, pues si tengo que morir, muero. Daniel dijo, si por causa de tener vida de oración me van a matar, pues que me maten. Iglesia, tenía convicciones muy fuertes. Que cuando usted se determine algo por el Señor, usted pueda decir, enfrente los enemigos que vengan. Empecé a orar y en la noche anterior tuvo una dificultad, se acostó a la 1 de la mañana. ¿Qué hay que hacer? Venza ese ejercer que tiene ahí, ¿sí? No, es que no veo nada de lo que estoy orando, llevo tiempo orando y antes todo para atrás, no veo nada, pastora. Venza ese ejercer, siga orando, siga buscando a Dios, siga clamando. ¿Por qué? Porque la fuente de todo es Dios. Y mire lo que lo vamos a ver aquí en el versículo 20. ¿Cómo vamos de bola? Estamos bien. Veo que dice el versículo 20. 20 dice. Y en respuesta les dije, cuando se levantaron los opositores, dice Nehemías, en respuesta les dije, el Dios de los cielos, me gusta mucho esto, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Él está hablando de dos cosas. Primero, está diciendo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Nehemías tenía segurísimo que Dios estaba con él. Totalmente. Segurísimo. ¿Por qué tenía la seguridad que Dios estaba con él? Porque Nehemías era un hombre que buscaba a Dios. Estaba seguro que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo porque Dios se lo había enviado a hacer. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa seguridad? Que este año que empecemos podamos tener la seguridad de que lo que estamos haciendo, Dios nos está guiando a hacerlo. Que las decisiones que vamos a tomar, Dios nos las está llevando a tomar. Y si estamos seguros de eso, iglesia, si tú caminas de acuerdo a lo que Dios quiere, Dios va a estar contigo. Dios va a estar contigo. Por eso Moisés en el desierto, porque mira la propuesta, Dios le dice, Moisés, yo voy a enviar un ángel y ese ángel les va a guiar, va a vencer a sus enemigos, van a derrotar a sus enemigos, mejor dicho, ese ángel que va delante de ustedes les va a ir súper bien con él. Pero yo no voy con ustedes. Moisés casi que se pone como un niño cuando hace pataleta. Yo quiero esto y quiero esto. No, Moisés se para y le dice, Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Prefiero un desierto sin Dios que una tierra prometida sin Dios. Eso es lo que está diciendo Moisés. ¿Y sabe por qué? Porque es que la fuente de todo es Dios. Nehemías tiene tanta seguridad de que era Dios el que iba con él. Óigame, que tengamos la certeza y la convicción de que no saques a Dios de tu vida.
que este año que estamos terminando, este 30 días que nos queda este año y el 2021, no saques a Dios de tu vida, porque Dios, Nehemías está reconociendo, por eso Nehemías está diciendo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Está reconociendo que la prosperidad que Nehemías necesitaba venía de Dios. No había otra fuente. La fuente era Dios. Y en este caso la prosperidad que está hablando Nehemías, porque prosperidad significa ir adelante, avanzar. ¿Qué está diciendo Nehemías? En este caso está diciendo, el Dios de ustedes en otras versiones va a hablar de éxito. ¿Qué está diciendo? Vamos a terminar estas murallas, porque Dios nos va a dar lo necesario para terminarlas. Amén, amén. Aquí Nehemías no está hablando de plata, porque muchas veces nosotros hablamos de prosperidad y creemos solo en la parte material, plata, económica. No, si usted ve en Éxodo, cuando habla de las mujeres que guardaron los bebés de las israelitas y no los mataron, dice, Dios las prosperó, ¿sí? Su casa, sus hijos. La prosperidad tiene que ver con muchas cosas. La familia, porque hay gente que tiene plata pero no es próspera, tiene recursos pero no es próspera, su vida no es buena y fuera de eso tienen vacíos, tienen hogares disfuncionales, tienen hijos totalmente, no, es terrible. La prosperidad que habla Dios es de ir adelante, algo a cabo, porque Dios lo permite llevar hacia allá, ¿sí? Es tener, podríamos meter esa palabra, éxito, pero en todas las cosas que Dios quiere que tengamos éxito. Por ejemplo, en su familia, en la crianza de sus hijos, ¿sí? Entonces, porque muchas veces esa palabra solo se relaciona con la fuente económica. Sí, en este caso, Nehemías usa esta palabra para reflexionar en que el Dios de los cielos, Él nos va a prosperar, está diciendo, Él nos va a hacer avanzar en este trabajo, nos va a hacer terminarlo. O sea, nos va a dar aliento cada Así día, es. ánimo, fuerza, ese poder que se necesita como humanos, porque se vio todo el pueblo de Israel, todos decaídos, todos desalentados. Él nos va a dar lo suficiente, lo necesario para terminar lo que nos envió a hacer, iglesia. Si Dios está contigo, si tú planeas tu vida de acuerdo a lo que Dios quiere, Dios será la fuente de todo lo que necesitas para este año que vamos a comenzar. Así es. Dios va a ser la fuente. Amén. Por eso Nehemías aquí está reconociendo que la prosperidad que necesitamos para terminar estos muros viene de Dios. Amén. No hay otra fuente. Él es la fuente de todo. Y hoy iniciamos un mes, ya terminando el último. Si este año de pronto hubo mucho estancamiento, mucha destrucción en su casa, hoy iniciemos un tiempo de oración de aquí al 31. Y no para decirle, Señor, voy a probar. No. ¿Qué tal? Dios nos guarde. El Señor, he creído en tu palabra que el poder de la oración mueve tus manos. La fe que llevo en la oración va a mover tus manos. Nos va a sorprender, no solo a mí, sino a mucha gente, Señor. Iglesia, ¿quién se podría meter en un trabajo de restauración tan difícil sino alguien que vive en oración? Por eso los hombres se reían, porque era que ellos no miraban era una locura. No le miraban ni entrada ni salida, era por dónde caos. Por eso se burlaban de ellos. ¿Ustedes qué van a hacer? Por eso hacían escarnio, pobres hombres, ¿de dónde van a comer? Y no eran muchos, era una minoría. Era una minoría, sí, entonces claro. A esa minoría y recursos pues ni habían. No habían recursos, todo estaba acabado, todo estaba destruido. Entonces por eso el enemigo se hacía burla, y nosotros tenemos esa clase de enemigos continuamente espirituales, y en que no nos quieren dejar creer de que vamos a ver la mano de Dios a favor de nosotros. La vamos a ver, iglesia. ¿Quién puede creer que va a ver la mano de Dios en un momento de crisis? Sino alguien que ora. Amén. Pero si oramos, alguien que ora nos va a empoderar. Entonces, iglesia, alguien que ora es el único que cree que aunque todo ande mal, Dios puede hacer algo. Amén. ¿Por qué? Porque reconoce que la fuente de todo es Dios. Por Dios. La fuente de todo es Dios. La fuente de todo es Dios. No importa qué tan destruido esté su matrimonio, busque la fuente correcta. No importa qué tan perdidos estén sus hijos, busque la fuente correcta. La fuente de todo es Dios.
No importa qué tan mal esté su situación económica, busque la fuente correcta, porque Nehemías está diciendo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, Él hará que terminemos este trabajo, Él hará que nos levantemos y edifiquemos, Él nos hará bien, Él hará que nosotros podamos llevar a cabo adelante este trabajo tan grande. El Dios de los cielos, que está diciendo Nehemías, la fuente es Él. No hay otra fuente para la prosperidad, es Dios. ¿Sí? Él está diciendo, la fuente que necesitamos para llevar a cabo, porque les decía, prosperidad tiene que ver con esa palabra, ir adelante, sacar adelante. Él nos va a sacar adelante en esta obra que empezamos, que para muchos es una locura. Iglesia, siga orando por los suyos, porque nuestro Dios es la fuente. Él nos hará salir adelante en su casa, en su hogar dañado, en la crianza de sus hijos. Él nos hará salir adelante. Si la fuente es Dios, no temas, porque Dios nos hará salir adelante. La fuente este 2020 para nosotros ha sido Dios, por eso hemos salido adelante. Amén, amén, amén. Ayer reíamos con los muchachos y decíamos, es que hemos grabado casi todo el año. Estamos desde que empezó la cuarentena, orando a las 5 de la mañana, grabando las escuelas de los niños y reíamos, ay, esas de junio, ay, esas de yo no sé cuánto. Nos aterramos tanto tiempo que llevamos trabajando fuertemente porque ha sido un trabajo fuerte. Y uno diría, cualquiera en el inicio hubiera dicho, no, pero esto es con ese celularcito que se desenfoca, que era el celular de Liliana. Pudo haber venido un tercero y decir, no, pero usted viera otras iglesias, pero es que con ese celular. Iglesia, si Dios está contigo, el Dios de los cielos te hará prosperar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de todo. A través de Él nos hará ir adelante. Aleluya, amén. A pesar de lo que hemos dificultado con el Zoom, que se nos cae, que se nos pierde por momentos, pero el permanecer ahí, Él nos ha hecho ir adelante. Amén, amén. Él nos ha hecho ir adelante. La iglesia no se cerró porque Él iba adelante, porque la fuente era Él. Iglesia, no se equivoque de fuente. La fuente es Dios, el Dios de los cielos. Él nos prosperará. Eso es lo que está diciendo Nehemías. Es Dios. La prosperidad que necesito ahora viene de Dios. ¿Y cuál es la prosperidad que necesitaba Nehemías? Pues terminar esa obra, que era una locura para los demás. Hay cosas que parecen locuras, pero para los hombres y mujeres de oración no son locuras. Hay gente que le parece locura meterse en un hogar que ya no hay nada que hacer, que ya casi que se da un machete. Y la gente dice, no, eso ya, no, pastor, eso ya no. Pero alguien de oración ve de una manera. Hará resucitar. Dice, yo puedo levantar esos muertos. O sea, al Dios que clamamos hará resucitar a esos muertos. Así es. Y mire lo que dice, el Dios de los cielos nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Porque nosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Y esta última parte de ese versículo está hablando de legalidad. Óigame esto, después de que nuestros enemigos no tengan parte legal, no tengan legalidad, no podrán hacernos daño. ¿Qué quiere decir eso? Si el enemigo le roba a usted legalmente, ya no hay nada que hacer, porque se lo robó legalmente. Le voy a dar un ejemplo. Job, lo que se le quita a Job es ilegal. ¿Sí? Dios lo permite, pero ¿por qué vuelve y lo recupera Job? Porque Job era un hombre que cumplía lo que Dios decía. Todo lo hacía. Por eso el libro empieza diciendo, era un varón justo, él hacía justicia, él vivía la palabra. Por eso a él le pega tan duro esa crisis, porque él dice, ay, pero si yo ayudaba al huérfano, a la viuda, al necesitado, pero Dios tenía que enseñarle otras cosas. Por eso el que autoriza tocarle los bienes a Job es Dios, porque Satanás le dice, pues yo cómo lo voy a tocar si usted todo lo que él tiene lo ha cercado, ¿sí? Él lo ha rodeado. O sea, él le está diciendo, lo he intentado muchas veces y no he podido. ¿Por qué no podía? Por causa de la justicia de Job, la legalidad. La legalidad. Y hay cosas que se nos quitan legalmente, que Satanás las quita legalmente. Y hay cosas que se quitan ilegalmente. Las que se quitan ilegalmente tenemos toda la autoridad para pedirle a Dios que obre sobre ellas.
pero las que se nos quitan legalmente, ya ahí sí no hay nada que hacer. Porque al cristiano le gusta mucho que dice, Dios te va a devolver lo que el enemigo te robó. Pero si lo robó legalmente, no te lo va a devolver. Eso es una ilusión que te vende. Si lo quitó legalmente, no te lo va a devolver. ¿Sí? Pero si lo quitó ilegalmente, Dios puede Porque hacer algo ¿para sobre qué lo él. va a hacer regresar del Señor? Si no va a seguir sirviendo al Señor con eso que Dios nos da. Y la legalidad tiene que ver con qué? Cumplir la palabra. Usted es legal en el reino cuando cumple la palabra de Dios. Cuando actuamos fuera de ella, nos volvemos ilegales. Totalmente. Entonces, por eso Nehemías le está diciendo, ustedes no tienen ni parte ni derecho. O sea, ustedes no tienen nada que ver en este asunto. Ni memoria en Jerusalén. Le está diciendo, no tienen nada que ver aquí. La fuente es Dios, no tienen nada que ver aquí. Pueden molestar, estorbar por ahí, pero no tienen nada que ver aquí. Por eso ahí tiene que aprender el cristiano que nosotros no tenemos miedo a enemigos, porque si vivimos de acuerdo a la legalidad, no tengamos temor de nada. Entonces, iglesia, la fuente de todo es Dios. Nehemías me gusta en ese capítulo 2 porque le está diciendo, la mano de Dios estuvo sobre mí. Y está diciendo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. ¿Qué está diciendo? La fuente para ir adelante es Dios. No quites a Dios de tus planes, porque el día que quites a Dios de tus planes, entonces estamos destinados a fracasar. Si la fuente de todo este proyecto de reconstrucción no hubiese sido Dios, los muros nunca se terminan. Pero como la fuente fue Dios, usted se va a sorprender de lo que Dios hizo, cómo Dios pudo restaurar unos muros que nadie daba un peso por ellos. Hay gente que por la que Dios, la gente ya no da un peso. Hay mamás que dicen, yo ya no doy un peso por ese muchacho, ya no sé qué hacer con él. Mire, busque a Dios. La fuente es Dios. Y el Dios que levantó una ciudad en ruinas, levantará tu vida. El Dios que levantó una ciudad en ruinas, levantará tu hogar. El Dios que levantó una ciudad en ruinas, levantará tus hijos, porque la fuente es Dios. Y que este año que estamos terminando y que vamos a comenzar, usted tenga claridad en eso, que la fuente es Dios. Amén. Y si vamos a comenzar un año, entonces comencémoslo en oración. Terminémoslo en oración comencémoslo en oración. Iniciemos una búsqueda, ¿verdad? Que si el año pasado, estos meses anteriores no se hizo como Dios dice, descansamos mucho o le dimos lugar a la comodidad o a la preocupación. Terminando este mes podemos, iglesia, seguir orando. Terminemos este año en oración y comencémoslo en oración. ¿Por qué? Porque el Dios de los cielos Él nos prosperará. Amén, la amén, fuente amén. es Dios. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Dios será la fuente de lo que necesitamos. Así es. Dios nos hará ir adelante. Ir adelante. Si es Dios la fuente, Él nos hará ir adelante. Así que, iglesia, ¿cuál es la invitación? No hay otra fuente. La fuente correcta para la reconstrucción fue Dios. Y eso lo vemos desde el capítulo 1, oración. Dios, 3 meses orando. Y se estuvo 3 días más. Probablemente se cree que Nehemías estuvo 3 días más quieto orando para saber cómo empezar a hacer esta obra. ¿Cómo empezar a hacer? ¿Quieres saber cómo empezar este año? Termine este año orando. Amén, totalmente. No hay otra manera, no hay otra fórmula. Termine orando y usted va a saber cómo va a empezar el año que viene. Y si la fuente es Él, tranquilo, Dios va a estar con nosotros. Él nos hará ir adelante. Amén, amén. Hay una frase que colocó la hermana Maribel. Dice, el proyecto de Nehemías será liderado por Dios. El proyecto que tiene ya cada quien, que tenemos cada uno de nosotros. Dejemos que el Señor lo lidere. Pero nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, orar. Así que si usted va a iniciar esto, y el proyecto de Nehemías era grande, una reconstrucción grande y súper difícil. Sea cual sea su proyecto, súper difícil, familiar, económico, de pareja, de hogar, de hijos, sea liderado por Dios. Dios sea quien lo dirija. ¿Por qué? Dios es la fuente. No hay otra fuente. No hay otra. No hay otra fuente.
no quite la fuente correcta. La Dios. fuente correcta es Dios. Así por hoy iniciamos diciendo, así sea de siempre. Y así comencemos enero. La fuente correcta es Dios. Vamos a orar por las peticiones en esta mañana. Porque el Dios de los cielos, Él nos hará prosperar. Amén, amén. Eso fue Así lo que es, la hermana creámoslo, Ruth, iglesia, creámoslo. Nos hará prosperar. Y ayudemos Nos hará a prosperar. otros a que crean. Así es. Y que la oración nos sane de toda indiferencia. Ay, sí. Porque la necesidad es grande en toda área. Entonces vamos a orar por la salud de Yelis. Tiene anorexia. Vamos a orar por ella. Santo. Que Dios la saque de ese estado mental. Amén, amén. Que derribe esas barreras mentales tan fuertes que nos hacen caer, retroceder en todo tiempo. Dice, oración por mi pastora Miriam, para que Dios le dé fuerza, cada día como las águilas, para que siga haciendo la obra de nuestro Señor Jesús. Ay, Señor. Tan lindo que Oración sería. por los nietos de María Romero, vamos a orar por ellos. Amén. Oración por los niños y jóvenes de la iglesia, por los que llegarán y por las finanzas para hacer la obra de Dios. Oración porque nuestro Señor me dé la luz, la certeza, la claridad de poder tomar una decisión importante en la vida de Juan y mía. Vamos a orar por eso. La fuente de todo es Dios. Amén, amén. Si buscas a Dios en oración y permaneces en oración, la fuente será Dios. Dios sabrá cómo dirigirte y sabrá los que tienes que hacer porque la fuente es Dios. Esa es la fuente. Sí, correcta. Señor, amén. Empleo, seguimos orando para que Dios abra Amén. puertas de empleo y que Dios dé trabajo para todos los desempleados del país. Vamos a seguir orando por ello, que Dios sobre en esta situación de desempleo que tenemos en nuestro país. Sí, Y para Señor. cerremos por las Amén, personas. amén. Amén. Entonces vamos a orar de verdad por aquella niña que tiene anorexia. Unámonos y no desmayemos hasta que la que escribió nos diga que la niña está en victoria. Amén. No desmayemos por clamar por esa vida. Y por la pastora Miriam. Gracias a aquella persona que pidió oración. Dios la Está bendiga. bien que oren por nosotros. Sí, amén, amén. Entonces vamos a orar por esta chica, ¿cómo se llama? Yelis. Ujú. Amado Padre Celestial, estamos delante de tu santísima y poderosa presencia, Señor. Tú eres un Dios que no es indiferente, Señor, a la necesidad de tu iglesia y del mundo, Señor. Muchas gracias por esta mañana, Señor, de hoy martes, mi Señor, 1 de diciembre, Señor. Estamos iniciando un mes que ya casi termina, Señor, para terminar año. Colocamos estas preciosas peticiones, Señor de la gloria, donde tú te manifestarás, te moverás en victoria, dándole la victoria a cada quien, Señor. Gracias por esa sanidad para Yeli, Señor. Padre, gracias. Gracias por sacarla de esa situación, de esa vida, Señor, Dios mío, donde ha estado, Señor. Gracias, Señor, porque tú la sacarás en gran victoria, Señor. A esta familia y todos los que conocemos este caso, veremos tu gloria, Señor, en la vida de Yelis. Gracias, Señor de la gloria, Padre. También te doy gracias, Señor, por los nietos de tu hija María, Señor. Gracias, soberano Dios, por estos hijos, nietos, Señor. Solo tú sabes cómo encaminarlos en tu palabra, Señor. Gracias, Padre precioso, porque el temor tuyo está sobre esos niños, Dios. En el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Padre, por los nietos de esta varona. Serán encaminados, Padre, en la palabra tuya, Señor. Por la oración de tu sierva y por el ejemplo que esta mujer da, Señor. Día a día, Señor. Gracias, Señor, por ese poder tuyo obrando, Señor, a favor de los nietos, Señor. Muchísimas gracias, Señor de la gloria, Padre, también. Gracias, Señor. Ay, aquí me Oh Dios, Padre, Por Johanna. por Johanna por Joana. Joana y Juan Diego. y Juan, Amén. Que mi corazón sabe que es lo mejor. para tomar una decisión. Por Joana y esta varón para que tomen una buena decisión, Señor. Tú conoces esta situación, esta necesidad, Señor, de tomar la decisión, Señor. Ayuda, soberano Dios, a Joana, Señor de la gloria. En el nombre glorioso de Jesús. Muchas gracias por tu Espíritu Santo allí obrando en la vida de aquellas personas, Señor. También, soberano Dios, te presentamos la necesidad tan grande que hay de empleo, Señor.
Vemos, soberano Dios, que hay puertas cerradas para mucho pueblo, Señor, que han pasado hojas de vida muchas y se han cerrado las puertas, Señor. Pero gracias, Señor, por llevarlos a esa vida de legalidad, Señor, para que las puertas se abran, Señor. Muchas gracias, Padre, por esas puertas abiertas, Señor. Muchas gracias, Dios divino, por la manifestación de su gracia, de su favor y misericordia sobre todos los desempleados, Señor. Y creemos que en este mes miraremos toda esta gente que estuvo sin empleo, teniendo un empleo, iniciando un año nuevo con empleo, Señor. Y terminando un año victoriosos con empleo, con una alegría, con gozo en esas casas, Padre. Muchísimas gracias, Padre. También te doy gracias, Padre precioso, por aquella varona que ha pedido, Señor, por mi vida, Señor. Gracias, Señor, por escuchar esa oración y ver esa necesidad que ha habido en mi vida, Señor. Y solo tú puedes hacer esa obra tan perfecta, tan gloriosa y maravillosa para continuar haciendo tu obra aquí en la tierra mientras que tenga vida, Señor. Muchas gracias por escuchar y ver y conocer esas necesidades de todos los que están aquí, Señor. Muchísimas gracias, precioso Dios, por bendecir a tu pueblo conforme a tu propósito, Señor. La gracia y el favor de Dios los cubre, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos Amén. cada uno de los que están allí en casita, sus hogares, sus familias, Padre, sus peticiones que tal vez ellos están levantando en esta mañana. Bendecimos a los que van a ver Aleluya, esta Señor. transmisión en el transcurso de ese día. Padre, obra en sus vidas y en su ser en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señora. Iglesia, terminamos diciendo este tiempo la frase de hoy y es: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Así que, ¿cómo vamos a terminar este año? Creyendo que el Dios de los cielos nos prosperará. Amén. ¿Qué es eso? Dios va a ser la fuente. Dios va a ser la fuente este año para nosotros. Y si Dios es la fuente, Dios estará con nosotros. Dios nos guiará. Y Dios, como escribió Maribel, liderará nuestros proyectos. Dios irá delante de nosotros. Qué lindo. Dios no nos faltará. Ahí irá Dios. ¿Por qué? Porque Él nos da todo, Él nos dará todo lo que necesitemos para terminar, para ir adelante, para llevar en función lo que Dios tiene para nosotros. Y cosas que gente que parecen locura, pero Nehemías, un hombre de oración, pudo reconstruir los muros. Iglesia, la oración puede mucho. Así que estamos en la fuente correcta. La fuente correcta es Dios. Tranquilo, levántese una vez más, ore por sus hijos, ore por su esposo, porque el Dios de los cielos nos prosperará. Amén, amén. Así que Creámoslo, Dios le iglesia. bendiga grandemente. Mañana estaremos aquí buscando la fuente correcta, 5 de la mañana. No hay otra fuente, es esta. Que el Dios de los cielos te prospere en este día.